Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de El Diván de Iván. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Cecilia Pulido. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y pues vamos a hablar de algo muy interesante en esta secuencia que hemos planteado para estar hablando de los adolescentes. Ya tuvimos previamente una conversación con Marcos Valadez muy interesante. De hecho, los invitamos a que escuchen ese episodio y el día de hoy pues vamos a estar platicando nuevamente de un tema que tiene que ver con la etapa de la adolescencia, pero específicamente con temas de las pérdidas o los duelos que viven los adolescentes. Y me gustaría pues entrar en materia directamente y que nos explicaras de qué se trata, con qué se come toda esta etapa de la adolescencia. Claro que sí, Iván, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí compartiendo tu espacio para poder hablar precisamente sobre estos temas que tanto nos interesan a nosotros como colegas, como psicólogos. También un tema interesante para los papás, por estas cuestiones, como tú lo comentas, bueno, de cómo se vive este proceso, esta etapa de las pérdidas y el duelo en la adolescencia. Si bien es un tema que es, está de cierta forma un poco desatendida, el tema de los adolescentes, por todas las implicaciones que hay en cuanto a la comprensión y a la empatía y a la información. Los adolescentes pues pasan de esta etapa de niñez a ser un preadolescente y luego un adolescente, y hay una serie de pérdidas que se presentan, ¿no? en este cambio de etapa. Eh, Precisamente estas pérdidas pues luego pasan a convivirse como un duelo, que es precisamente, bueno, esta parte de ir sobrellevando tanto emocionalmente como psicológicamente estas pérdidas, pues irlas sobrellevando, ¿verdad? Entonces, el, la pérdida y el duelo se viven de dos lados. En el adolescente se viven de dos lados, ¿no? Tanto en el adolescente o esta pérdida de la niñez que abre paso a la adolescencia, y en los padres que pierden a un niño para que se convierta en un adolescente. Fíjate que qué interesante este enfoque que le estás dando, el ver la etapa de la adolescencia desde los dos ámbitos, ¿no? Porque típicamente decimos, tienes hijos, ay, espérate a que lleguen a la adolescencia porque la vas a sufrir, ¿verdad? El adolescente piensa, a lo mejor no me comprenden, tiene ciertos cambios que no entiende y pues muchos de los papás que pudiéramos ser inexpertos también tenemos cambios y como tampoco los entendemos, se viene ahí un choque que no facilita para nada la convivencia. En esta dinámica de ver desde ambos lados, si pudiéramos desmenuzar un poco, ¿qué pasa entonces con el adolescente? ¿Cuáles son esos temas sobre los que experimenta las pérdidas que tú ahorita nos acabas de comentar? Sí, mira, por ejemplo, en la pérdida que viven los niños, se viven ciertas circunstancias, ¿no? Tanto es la pérdida del cuerpo del niño, porque pues recordemos que este cambio de preadolescencia a adolescente, pues hay una serie de cambios biológicos, orgánicos, en donde pues ya empiezan a cambiar su cuerpo, ¿no? Entonces viene la pérdida del cuerpo infantil, viene la pérdida del juego, de, de cómo él vive el juego, de cómo lo disfruta, de cómo solía ser, y viene la pérdida también de los padres que él tenía cuando era un niño, ¿no? Entonces hay una serie de pérdidas y, como tú dices, se vuelve esta mezcla ahí de factores, de hormonas y cambios, y ya mis papás no son los mismos, y entonces qué lugar tengo yo en la familia, etcétera, etcétera. Mientras que por la otra parte de los padres pues es significativamente parecido, ¿no? O sea, estoy perdiendo al niño, el cuerpo de un niño, ya no es ese niño, ya es otra persona. Igual pierdo al niño que antes era juguetón y a todos lados me acompañaba y a todos lados me decía que sí, y que andaba jugando allá con otros niños y ahora ya no es el mismo. Entonces, como bien tú lo comentas, hay un choque ahí de incomprensiones de ambas partes, ¿no? Y por ejemplo, vamos a suponer cómo entonces el papá se podría preparar, papá y la mamá, ¿verdad? Desde luego se podría preparar
para afrontar este tipo de cambios? Porque estás mencionando, por ejemplo, el cuerpo ya no es de niño, ahora es de adolescente. Adolescente que a veces crecen demasiado y pudieran tener la talla de adulto, pero todavía se visten como como un niño, como un adolescente. Etapas a lo mejor en las que tienen que generar nuevas amistades, no encuentran su lugar. ¿Cómo podría ayudarle al papá? Porque pareciera que son como un cactus al que no se les puede acercar y si me acerco me espino, ¿verdad? Entonces, evidentemente el adolescente necesita ayuda, pero ¿cómo pudiera proveer esa ayuda el papá? Alejándose, solo esperando a que le comente y entonces responderle. ¿Cómo se podría acercar para no abandonarlo en ese proceso y que lo viva solo? Fíjate que ese proceso se debe de iniciar desde mucho antes que el niño vaya a pasar a la preadolescencia y posteriormente a la adolescencia. ¿Por qué? Porque debe de haber un canal de comunicación y de confianza entre papás e hijos, ¿no? Entonces, abriéndose ese canal, va a ser más fácil transitar la adolescencia acompañando al hijo, porque pues te digo, como se dan toda esta serie de cambios, lo que perciben los adolescentes que están buscando este lugar, tanto en su familia como en el mundo, como qué voy a hacer yo después, qué quiero hacer, etcétera, etcétera, mandatos familiares, qué es lo que mis papás esperan de mí, qué es lo que yo espero de mí, qué es lo que mis amiguitos esperan de mí. Es importante que siempre haya como esa comunicación que te digo, se tiene que trabajar desde antes para que cuando el adolescente, preadolescente vaya entrando a estas etapas diga, ¿con quién corro? Pues con mis papás. Claro. Corro a platicar con ellos, papá, mira, tengo esta duda, tengo este conflicto, me está pasando esto en la escuela, demás. No ya llegando al momento en donde ya está todo ahí hecho una revoltura, entonces sí, atender el problema, ¿no? Se tiene que atender desde antes, se tiene que, y yo creo que en parte a los papás les serviría mucho, si no llevar una terapia de acompañamiento para ese momento, algún curso, algún taller que les ayude como a crear esta empatía, a crear esta validación y este acompañamiento. Fíjate que en nuestra experiencia en la clínica, yo me he topado con los papás me ha tocado atender adolescentes, entonces los papás llegan y llegan con esta suposición de que ellos ya están grandes y de que ya saben qué hacer y que ya saben qué decisiones deben de tomar porque pues en teoría ya, ya deben de saber. Entonces yo les digo a los papás, bueno, ¿y realmente el adolescente o su hijo sabe tomar decisiones? ¿Tiene usted la certeza de que él sabe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Usted sabe qué es lo que su hijo quiere. Y entonces es un shock para los papás porque dicen, no, pues es que yo le digo que hable conmigo, pero no me habla. Y, y yo entonces les digo, entonces, ¿por qué no hay comunicación? O sea, ¿desde dónde se va construyendo eso? Bueno, se construye desde mucho antes para que llegado el momento, el adolescente diga, ok, tengo tal problema, tengo tales dudas, tengo tales cuestiones, me puedo acercar con papá y con mamá sin ningún temor a ser criticado, a ser regañado, a ser fustigado, a ser que me hagan algún prejuicio de lo que yo les estoy preguntando, porque es una etapa de muchas dudas, es una etapa de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos internos, por eso vemos como aislamiento en ellos, ¿no? Porque están frecuentemente cuestionándose y preguntándose por qué las cosas son como son, por qué en mi familia es así, por qué esto. Se nota en los padres, notan un tono de rebeldía, de decir, ay, pues es que ya no me hace caso, es que no me quiere escuchar, es que no, y es que prefiere escuchar a los amiguitos, es que prefiere escuchar al youtuber, ¿no? Entonces, es muy importante que los papás se aseguren de dar un acompañamiento al adolescente sin que sea autoritario y aprensivo, ¿no? Sino de estar ahí presentes, acompañando, no regañando, no tratando de regresarlo a donde ya no es la etapa que está viviendo, ¿no? Sino acompañarlo en este cambio, en esta transición.
Me pones a pensar bastante y yo creo que muchas de las personas que también podrán escuchar esta información se podrán cuestionar si son papás sobre el hecho de que a lo mejor no todos los papás hacemos este puente fuerte, ¿verdad? De comunicación entre el adolescente, hijo o hija y nosotros como papás. Entonces llega la adolescencia y pues este choque del que hemos estado hablando se presenta. Vamos a suponer que soy un papá que llega tarde a construir ese puente de comunicación con el papá, con el adolescente. ¿Cómo podría yo acercarme de una manera genuina con el adolescente y, y lograr que se abra ese canal para empezar a comunicarme con él, dado que no hice, digamos, mi tarea, no porque no quise, no porque quería dañar a mi hijo, no porque a lo mejor este pues tenía una mala intención, sino más bien yo no estaba consciente de esta información que Claro. ahorita tú nos entregas. ¿Cómo podría yo retomar? Porque lo veo difícil de pronto, porque si no hubo esa comunicación, llegar de repente, oye, quiero, aquí estoy, comunícate conmigo, o si tienes un problema, sabes que cuentas conmigo, pero como que el adolescente, si no se dio esa comunicación, no tan fácil le abre la puerta a los papás. Ahorita nos mencionabas de la terapia. ¿Qué es lo que se ve en esas terapias para iniciar a fortalecer esa comunicación? Fíjate que justo me recuerdas mucho un caso que tuve que fue por corto tiempo, pero me tocó mucho la parte psicoeducativa con los papás porque precisamente era una niña preadolescente. Entonces, bueno, la constante entre los papás y ella era la comunicación, que había falta de comunicación, ¿no? Entonces, este, fue el papá precisamente el que se acercó con una genuina preocupación, porque se nota mucho cuando hay una preocupación realmente pues sentida de decir qué puedo hacer yo para poder cambiar las cosas. Y me acuerdo que cuando se sentó ahí conmigo, yo le dije, bueno, ¿usted tiene algún espacio para platicar con su hija? Sí. Ok, perfecto. Usted la nota cuando no está bien, cuando ha tenido un día difícil, cuando no viene entendámoslo en este sentido de normal, ¿verdad? Entre comillas. Y, y me decía, sí, sí, yo sí la noto. ¿Y cuál es su actuar en esa situación? Y me decía, pues le pregunto, ¿cómo estás? Y le digo, bueno, ¿y cuál es la respuesta comúnmente que ella le ofrece en esas situaciones? Bien, normal. ¿Y qué sigue de ahí? No, pues nada. Entonces le digo, bueno, entonces ahora la tarea va a ser tratar de que ella se abra. Va a ser un trabajo largo, va a ser un trabajo de paciencia, va a ser un trabajo de estar presente. Me dice, bueno, ¿y qué le digo? Le digo, no creo que esto se va a dar en 2, 3 días, esto va a ser de tiempo. ¿Por qué? Porque se tiene que empezar a trabajar de cero, de esta parte que precisamente no se trabajó antes. Bueno, porque no se tenían las herramientas o el conocimiento, vamos a poderlo ir acomodando poco a poco, pero va a ser trabajo de paciencia, constancia y de darle todo el tiempo que sea necesario. Le digo, bueno, ¿qué puede hacer usted? Cuando usted note que su hija viene con otro semblante, viene con otra emoción y demás, y ella le contesta bien normal, usted le puede señalar que la nota diferente. Y si no me dice nada, le va a usted a decir, hija, yo estoy aquí, si me quieres platicar algo, tú sabes que puedes confiar en mí, evite por favor el prejuicio, evite el juicio, evite el regaño, evite, escuche, escúchela, a ver qué es lo que ella tiene que decir y empatice con el sentimiento que ella tiene. Le dije bastantes veces, le reafirmé, esto se va a dar con el tiempo, no va a ser de un día para otro, son cosas que se tienen que trabajar poco a poco porque usted también va a aprender a, a validar sus propias emociones, a tener el desarrollo de esta inteligencia emocional para que ella pueda tener la apertura. Entonces hay que darle espacio, hay que darle tiempo y hay que reafirmarle constantemente, yo aquí estoy. Y es entonces un trabajo de educación de uno como papá y tener disposición para poder lograrlo. Ahora, por otro lado, en el caso del adolescente,
Pues evidentemente hay muchas cosas, como ya nos dijiste, que no conoces, se están presentando nuevas. Existen eh, pues lugares de apoyo o terapias específicas para alguien que aparentemente no tiene ningún problema. Un adolescente que está transitando por su adolescencia, entre comillas, como lo dijiste, normal. ¿Hay algún tipo de terapia? ¿Podríamos acercar al adolescente que no necesariamente está padeciendo algo, sino como una preparación para que llegue a esa etapa de una mejor manera, donde se le explique por los cambios que va a pasar, a lo mejor todo esto que nos estás explicando? ¿Existe algún tipo de pues grupos, o puede uno simplemente ir con un terapeuta y decirle, sabes qué, pues mi hijo va a empezar la adolescencia, estaría bien que pudiera venir a terapia contigo? ¿Cómo se manejaría eso? Fíjate que yo, de lo que yo estoy enterada, la adolescencia es una etapa que está muy, muy abandonada, está muy desatendida. Justo pues entre colegas ahí mismo de la facultad, hemos empezado a externar como estas preocupaciones y traemos ahí algunos proyectos precisamente para ir planteando todas estas cosas. Generalmente lo que se hace es que en la escuela se les imparte cierta información, pero no hay algo como tal que vaya enfocado a que ellos tengan estos espacios para hablar y platicar de sus preocupaciones y platicar de cómo se sienten y demás. Es un área que está sumamente desatendida y generalmente lo que se hace es precisamente eso, que los lleven con un psicoterapeuta. Ahí también luego viene el conflicto a veces en que si bien el adolescente a veces está en la disposición porque tiene mucha angustia, porque tiene muchas dudas, porque no tiene el espacio para platicar sus contrariedades y demás, pues habrá algunos que digan, no, yo no voy porque yo no estoy loco, ¿no? Ese estigma de que a veces se presenta de que no, yo no tengo por qué, yo no estoy loco, yo estoy bien, ¿no? Entonces, en este planteamiento, al menos mi experiencia que tengo en clínica, el papá lleva al adolescente porque hay una preocupación del papá, que observa algo en el adolescente y dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? Déjame lo llevo. Cuando se presentan ahí y habla uno con los papás, sus papás tienen su propia preocupación de lo que está pasando con ellos. Luego pasas al adolescente y el adolescente tiene otro contexto totalmente diferente, distinto al que tienen los papás. Ahí nosotros al que atendemos es al adolescente. Tú, adolescente, plantéame cuál es tu preocupación. ¿Qué es lo que quieres trabajar tú? Tus papás tienen su deseo. Claro. ¿Cuál es el tuyo? Pero evidentemente, ya una vez que conoces, como dices tú, el deseo del adolescente, pues como hablamos al principio, ¿no? Ambos deseos pudieran chocar o alinearse y fluir, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto, en aquellos casos en los que van en sentido contrario, habrá que trabajar no solo la terapia con el adolescente, sino también con los papás para poder darle una organización a esa dinámica de familia. Y creo que a veces los papás decimos, pues es que al que le veo el problema es a él, ¿verdad? Dichos como, pues yo ya viví, ¿verdad? Que él sea el que se arregle. Pero no, o sea, tenemos que ver esto como algo en lo que todos estamos participando. Somos una familia, somos una célula que tiene forzosamente que trabajar en conjunto para que esto pues, se alinee y vayan caminando y transiten por esta etapa. Otra pregunta que me gustaría hacerte, Ceci, es que, bueno, ya una vez que el adolescente eh, percibe estas necesidades pues de buscar respuesta a muchas de las pérdidas que, como bien nos has estado diciendo, tiene o empieza a vivir ciertos duelos, pues necesariamente va a buscar a alguien, ¿verdad? O algo que le ayude a transitar por este proceso. Típicamente el alumno pudiera acercarse a los amigos, o a lo mejor si no le tiene confianza a los papás, a lo mejor a algún familiar. ¿Qué es lo que ves tú de riesgos en estos temas de que el adolescente no sea, digamos, no busque con el papá y la mamá las respuestas o el apoyo? Fíjate que el temor en el adolescente precisamente es este temor a sentirse juzgado o regañado o criticado por los papás. No se acerca con ellos.
y el canal más cercano que tienen es precisamente sus amiguitos. Y tú, bueno, tú que ya tienes la experiencia como papá, no sé si has notado que de repente tus hijos pegados contigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y de repente hay como una ruptura y una separación, y entonces nada más quieren estar con los amiguitos. Ahorita que toda esta cuestión de las redes sociales y la tecnología facilita mucho esta comunicación, ya sea por WhatsApp o ya sea entre los juegos de video y demás. Bueno, el acompañamiento que buscan es precisamente con sus amiguitos, quienes están tan informados o mal informados como ellos lo están, ¿no? Entonces van buscando estos diversos canales, bien pues, como lo comentas, puede ser con un familiar, puede ser incluso si llevan una terapia, pues con su terapeuta, puede ser incluso pues ahorita con estas nuevas tecnologías que se nos van presentando, pues también la parte de la inteligencia artificial que pudiera fungir ahí como un medio para resolver dudas o para esclarecer estas cuestiones existenciales que van transitando algún profesor al que le tengan confianza. Se va buscando, ¿no? La búsqueda de esta compensación que falta en casa, que falta con los papás, la comunicación, que te planteen la información como la realidad, ¿no? Te comento ahí brevemente de un caso que tuve, igual precisamente de una preadolescente. Bueno, la mamá insistía mucho en es que por qué no me dice y es que por qué no me comentas, y ya sabe que me puede decir, que me puede hablar y que me puede, pero enojada, no molesta. Y yo le decía, bueno, ¿y usted por qué cree? Es que yo le digo, y grita, ¿no? Y me regaña a mí. Yo digo, bueno, pues es que ahí está su transferencia, sí. Y esa es su forma de dirigirse hacia mí. Pues muy seguramente también es la forma de dirigirse a ella. Y entonces, pues, ¿con quién voy? ¿Con mamá? ¿Me va a regañar? Claro. Mejor voy acá con la amiguita, con la prima que se lleva, no sé, 2, 3 años más. Y a lo mejor ella está más informada que yo, me puede dar algún consejo en estas dudas que yo voy teniendo, ¿no? Y hay un riesgo, evidentemente, me imagino, porque no necesariamente los amiguitos o el maestro o este adulto al quien le tiene confianza no necesariamente es la persona ideal o la persona más informada. Fíjate que ahorita que hablabas también del tema de inteligencia artificial, acabo de ver una estadística de una encuesta que hizo el Harvard Business Review sobre cuál es el uso que le dan a la inteligencia artificial las personas en general, y me llamó mucho la atención que del 2023 al 2024 el uso que le daban pues era muy diverso, ¿verdad? Desde planear algún evento, consejos para detonar creatividad, etcétera, pero salía en segundo lugar consultas relacionadas con estos procesos de apoyo emocional. Y pues vi la del año pasado, pero al ver la de este año veo que sube al primer lugar el uso que se le está dando a la inteligencia artificial. El primer lugar tiene que ver con estos temas de apoyo emocional. Eh, ¿Cuál sería algún riesgo que tú ves del hecho de estarle preguntando el adolescente a la inteligencia artificial sobre estas estrategias, a lo mejor para salir de estos duelos o de estas pérdidas? ¿Ves alguna implicación que tenga ahí el uso de la inteligencia artificial para el adolescente? Fíjate que muy distinta la opinión que tienen las personas sobre la inteligencia artificial, que lo ven como ser incuestionable y que tiene toda la razón en todo el tiempo. Bueno, precisamente la la forma de partir de ahí sería cuestionar realmente qué tanta información veraz nos está brindando y qué tanta desinformación nos está brindando, sobre todo en la cuestión del apoyo emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una máquina, ¿verdad? No es una persona que busca, como nosotros los psicoterapeutas, que buscamos, bueno, no solamente brindar la atención desde una base teórica, sino que también nosotros tenemos cierta obligación de ir a también llevar nuestra propia terapia, ir limpiando nuestros sesgos, ir limpiando ciertas cuestiones que se puedan atravesar ahí con los pacientes,
para no ponerle de lo tuyo al paciente, entonces valdría la pena cuestionarse, bueno, qué tanta información, desinformación, y precisamente el riesgo está en eso, en esta desinformación, bueno, cuáles son las acciones que van a tomar los adolescentes de esto que obtienen de la inteligencia artificial. ¿Les va a ayudar o los va a aislar más? Hay un estudio que la verdad ahorita no recuerdo, cuando lo encuentre te lo mando, que precisamente la inteligencia artificial en esta búsqueda de apoyar, pues te va dando casi creo que la razón en todo, ¿no? Hay un sesgo ahí de confirmación de que tú tienes la razón en todo, en todo, en todo. No te confrontan y te ponen y te plantan sobre la realidad. Entonces también ahí hay un riesgo porque puede aislar al adolescente a, a que vaya de la mano de sus creencias, y entonces pues implica muchísimas cosas respecto a cómo se siente él, si puede caer en una depresión, si puede caer en algún comportamiento, conducta de riesgo, que son muy comunes en los adolescentes, porque pues andan buscando precisamente esta cuestión de vivir y de cómo se siente y de vivir la experiencia y demás. Entonces pues realmente se implican muchísimas cosas ahí. Es como muy un tema que demanda mucho análisis, porque me pongo a pensar en aquel joven que pudiera estar pasando por una etapa en la que realmente necesita, más allá de algo escrito a través de la inteligencia artificial, necesita realmente una conexión emocional, o necesita probablemente un consejo, pero desde la empatía, o a lo mejor una un entorno en el cual ser escuchado nada más, pero validar si lo que él está pensando es a lo mejor correcto o no, o que le ayuden a encontrar alternativas. Y pues al momento de estar en contacto con la inteligencia artificial pudiera postergar incluso pues encontrar ayuda, incluso no solo de un psicólogo, sino a lo mejor hasta de un psiquiatra, porque pueda tener la necesidad de algún tipo de medicación o algo. Y creo que pues hay que tomar con mucha precaución la utilización para estos temas, pero sí me llama mucho la atención que el resultado sea que está en primer lugar, ¿verdad? Que va Pues, para arriba. exactamente. Pues va a haber mucho que seguir viendo en este tema, ¿verdad? Y evidentemente la etapa de la adolescencia pues tiene pues muchos recovecos, ¿no? Muchas cosas que hay que analizar, Totalmente. una mirada pues a lo mejor más cuidadosa por parte de nosotros los papás. Uh-huh. No sé en este punto si te gustaría concluir con algo que quisieras decir, me gustaría subrayar para que no se les olvide. Quédense con esta parte porque es muy relevante. ¿Qué le dirías al público? Pues yo creo que el mensaje sería sobre todo para los papás, que busquen estos acercamientos con sus hijos, que busquen estos espacios con ellos, que es de mucho trabajo, implica paciencia, sí. Y si bien no se sienten preparados o listos para llevarlos, bueno, buscar la manera de obtener estas herramientas ellos mismos también con un acompañamiento psicoterapéutico en donde puedan tener la oportunidad de cuestionarse cómo van trabajando esta crianza con sus hijos, ¿verdad? Y sobre todo no irse con la finta de que porque ellos ya se ven grandes, porque ya se ven mayores, ya tienen todo resuelto y ya tienen la capacidad para la toma de decisiones, para decidir qué van a hacer con su futuro y demás. No abandonarlos, ¿no? Por esta falsa creencia que se tiene de que ya están grandes, ¿no? Realmente es cuando más lo necesitan, aunque pareciera que no, porque su aislamiento luego a veces, como tú dices, es como un cactus, y si lo tocas así, si lo tocas, o sea, ya te espinaste o ya recibiste un comentario ahí que a lo mejor no. Bueno, trabajar mucho esta inteligencia emocional, trabajar el canal de comunicación, trabajar este acercamiento, este acompañamiento, y pues entender que ahí delante tienes a una persona sentada que está más confundida o más dolida de lo que tú pudieras imaginarte. Es, yo creo, la entrada para que se abran todos estos caminos que necesitan ellos recorrer. Bueno, que no lo hagan solitos, ¿no? Que no lo hagan solitos, que lo hagan
acompañados de el amor que les pueden brindar sus papás. Pues te agradezco mucho, Cecilia Pulido, que nos hayas acompañado el día de hoy en este episodio del podcast El Diván de Iván. Vamos a dejar los datos de Cecilia disponibles para que en caso de que tengan alguna pregunta o quieran acudir con ella a terapia, desde luego ahí va a estar disponible la información. Te agradecemos mucho, esperamos que no sea la última vez que vengas por aquí. Las puertas están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a ustedes.